Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Lo que van a oír a continuación es real. No ha sido editado ni alterado. Ya no esperemos. Esta es la voz de Ruth Baxter. Ya no esperemos. Se grabó en agosto del 2003. Ruth Baxter murió en 1987. Electronic Voice Phenomenon, EVP, es el proceso mediante el cual los muertos a través del sonido y de la imagen se comunican con los vivos gracias a la estática y las interferencias de los aparatos electrónicos modernos. Acabamos de escuchar una secuencia de la película Voces del Más Allá, una película protagonizada por Michael Keaton, que nos plantea una inquietante pregunta. ¿Es posible que algunas voces logren atravesar la frontera entre la vida y lo desconocido? Las psicofonías llevan décadas despertando fascinación, dudas y también un intenso debate. Para unos son simples sonidos sin explicación aparente, para otros podrían ser mensajes que aún no somos capaces de comprender. Hoy nos acompaña José Luis Roche, investigador y autor de Ellos nos hablan. Con él recorreremos su trayectoria, descubriremos cómo nació su pasión por el misterio y nos adentraremos en uno de los fenómenos más enigmáticos del mundo de la investigación paranormal. Esto es Dimensión Oculta. Comenzamos. Como les comenté al principio, y nos acompaña José Luis Roche, investigador y autor de Ellos nos hablan. Con él vamos a hablar de psicofonías, de su trayectoria y de un fenómeno que décadas después sigue despertando fascinación y muchas incógnitas. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido a Dimensión Oculta. Roche, mejor dicho. Eso es. Pues muchas gracias, Carmen, por invitarme a tu programa. Y bueno, encantado. Mira, es la primera vez que me entrevistan desde Canarias, o sea que yo encantado. No, nosotros encantados de tenerte por aquí, es un placer. Entonces, encima que somos los primeros, pues mejor, el honor es mayor. Y bueno, queremos conocerte un poquito más, Roche. Por eso que antes de hablar de psicofonías, como les indiqué al principio, me gustaría que los oyentes conocieran a la persona que hay detrás del investigador. Eso sí, tengo entendido que tus primeros pasos estuvieron muy ligados a la ufología. Sí, pero bueno, pero ligas a la ufología desde la temprana edad de 5 o 6 años, imagínate. Pero siempre fue como curioso, no como investigador. Lo que pasa que ya sabes qué pasa con estas cosas, que cuando la gente que te rodea sabe que te interesa este tema, pues te cuentan experiencias que han tenido. Y a mí me han llegado experiencias que no son conocidas y algunas bastante fuertes.
Pero Ujú. simplemente fue por eso. Fue, digamos, un interés. Empecé a lo típico, las revistas Más Allá, en IMAS y tal, año cero. Y bueno, empecé a leer bastantes libros sobre ufología. Y era un tema que me interesó durante prácticamente casi toda mi vida. Bueno, imagino que, bueno, que sigue ocupando porque ahora más que nunca, ¿no? Cada vez tenemos más información, ahora con lo que se comenta sobre esa desclasificación de expedientes y Pues no, demás. pues mira, no. ¿Sabes por qué? Porque, mira, yo siempre he dicho que la ufología, aunque es un tema que me interesa muchísimo, ya hace unos años que me dejó de interesar. A ver, si veo alguna cosa interesante, pues sí. Pero yo siempre digo que la ufología es como un hámster corriendo en la rueda que corre, 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 pero nunca se mueve del sitio. Y la ufología siempre lo mismo. Desde hace décadas que se investiga este tema, siempre lo mismo. Vuelven los antiguos casos, que si se desclasifica. Bueno, van a desclasificar lo que les interesa a ellos, como siempre, obviamente. No lo que a Mm, ti te interesa que desclasifiquen. Por lo tanto, es un tema que no se puede investigar, ¿vale? Es un tema interesante. Yo ya tengo, digamos, mi cosa hecha de lo que es, ¿vale? Sabemos que hay muchas teorías, han puesto otras teorías nuevas, pero es un tema muy complejo, no se puede explicar con una sola teoría. Y ujú. bueno, lo dejé aparcado hace tiempo, porque es que no. En cambio, esto de las psicofonías sí que son una cosa dentro de los temas paranormales que sí que se puede indagar e investigar bastante. Porque simplemente son unas grabaciones y hay que investigar en las grabaciones, que las tienes tú, obviamente. Si tú vas a una casa que han ocurrido fenómenos paranormales, cuando tú vas allí, es muy raro que te ocurra algo a ti. Tienes que entrevistar a los testigos, es como en el tema OVNI. Te tienes que limitar a entrevistar a testigos. Y ya está. Pero en cambio, esto de las psicofonías es un tema que tú sí que puedes desgranar e investigar con muchísimas horas como yo me paso y averiguar ciertas cosas. No todas, pero muchas sí que he logrado averiguar. Pues esto es un tema que me apasiona porque, y actualmente le dedico 7 horas al día normalmente, imagínate, desde que me jubilé finalmente en abril. Antes era 2 horas, 3 horas todas las tardes, los fines de semana más, y ahora ya voy, vamos, saco, como se dice, 7 horas cada día, porque cada vez, como te he dicho, es un tema que sí que se puede indagar como se tiene que, cuando se hace como se tiene que hacer, y cada vez le dedico más tiempo porque cada vez voy recogiendo mucho más resultados. Ujú. Ahí quería yo llegar, ¿no? ¿Cuándo se produjo ese cambio? Y que si recuerdas la primera voz que escuchaste y qué te hizo pensar. Yo sé que es difícil lo que te acabo de preguntar, Roche, pero claro, sobre todo el saber qué sentiste en ese momento. Sí, bueno, mira, esto ocurrió hace unos 9 años o así, que por unas causalidades, yo siempre digo causalidades porque en mi vida han ocurrido bastantes causalidades, sobre todo en los últimos años, y parece que me han ido reconduciendo por un camino. Y eso ocurrió mira, fui a visitar una casa aquí en Cataluña, Can Busquets, que es el primer sitio que aparece en mi libro, precisamente, porque, bueno, como siempre me interesan estos temas, una amiga mía también le gustaban, digo, vamos un día a Can Busquets, pero sin ánimo de investigar nada, simplemente por visitar el sitio. Y allí coincidí con un investigador que se dedicaba a esto de las psicofonías, decía que llevaba 20 años con esto, y bueno, como tampoco tenía yo muchas cosas que hacer, digamos, a nivel personal, dije, pues me fui con él y bueno, estuve como un par de años con él yendo a sitios así abandonados. Él sí que grababa, yo al principio no grababa, iba, bueno, ahí a ver qué, y de vez en cuando sí que parecía que captaba alguna voz. Y eso pues me picó, yo soy muy curioso y muy cabezón, algo indispensable para ser investigado en estos temas. Y me animé y me compré mi primera grabadora y vi que de vez en cuando, porque al principio cuesta mucho captar alguna voz, parecía que captaba como alguna voz. Y me fui picando más y dedicaba más tiempo a los análisis. Yo empecé, yo aprendí solo. A mí nadie me enseñó cómo limpiar audio, ni cómo hacer vídeos, ni nada. Y me fui picando y fui aumentando el número de grabadoras hasta 4, que es ya el máximo, porque si no, hoy en día en una investigación me pego un año limpiando audio de la grabación que he hecho en una investigación y ya 4 grabadoras. Y aparte del audio del vídeo, porque nosotros grabamos siempre el audio de la ronda de preguntas, grabamos en vídeo y en ese audio se registran tantas voces como en las grabadoras. Sí, porque muchas personas creen que obtener una psicofonía consiste únicamente en dejar una grabadora encendida, pero hay mucho trabajo, Roche, detrás. Eh, ¿Cómo es realmente una investigación contigo? Bueno, esto es un progreso que se hace a base de muchísimo tiempo, ir a muchos sitios, dedicarle cada vez, como ya te he dicho, más tiempo, los análisis, que es más importante, porque
Yo he descubierto que lo importante es el lugar. No todos los lugares son iguales en cuanto a la captación de psicofonías. Yo, por ejemplo, empecé ya, digamos, un poco más en plan serio a hacer grabaciones en Radio Liberty, que es el segundo capítulo de mi libro, que era una emisora que edificó la CIA en la Costa Brava, aquí en Cataluña, en Girona, en el año 59. Tenía 330.000 metros cuadrados, o sea, no era una emisora normal de radio, era aquello monstruoso. Y se abandonó en el 2001. Y bueno, empezamos a ir allí y sabíamos más o menos la historia de cómo funcionaba aquello y para qué se utilizaba. Y al principio, bueno, ahí fui 19 veces. O sea, esto no es ir a un sitio y ya está. Empecé a ir allí y ya te digo, al principio una grabadora, me compré otra y había días que no captaba nada. Me ponía los cascos, subía el volumen, hacíamos ronda de preguntas, nada. Pero de vez en cuando parecía que captaba como alguna vocecita. Y bueno, subía el volumen, limpiaba y de vez en cuando sí que captaba alguna que era bastante potente, como algunas que pongo en mi libro. En mi libro se puede escuchar 113 psicofonías, he puesto así la más importante de cada sitio. Y, sí, y esto, claro, te va, digamos, picando más y la curiosidad. Y entonces vi que en cada grabadora las voces se recogían solo en una. En la otra a lo mejor recogías otra voz que decía otra cosa. Y entonces, por eso me fui picando más. Fui, ya te digo, allí a ese sitio fui 19 veces, menos 3 veces, todas fue grabando. Y tendré buenas de aquellas que son muy claras, unas quizás 12, 14. Fíjate, a lo mejor en 16 visitas. Yo te digo, había días que a lo mejor íbamos a grabar un sábado por la noche allí y no captaban nada que fuera muy destacable. Captaba así muy flojitas, pero a mí me gusta que se escuche, que se entienda lo que dicen. Y eso es un progreso que se tiene que ir haciendo a base de mucha paciencia, mucho trabajo, insistir. Y hasta el punto que estoy ahora, que ahora voy a un sitio, por ejemplo, el sitio que estoy ahora analizando, en Madrona, fuimos el 5 de octubre del año pasado, hicimos ronda de preguntas en una habitación con 15 preguntas, luego fuimos a unas escaleras y ahora lo que estoy analizando es el sótano, que también hicimos 15 preguntas. Pues ahora estoy con la tercera grabadora del sótano, imagínate. Ujú. Y ya te digo, cada día analizando, y ahora 7 horas cada día. Y esto fue una visita que hicimos el 5 de octubre, imagínate. No, no, tremendo. A mí me sorprendió, Rocho, cuando hablamos, cuando me comentaste que ibas a enviar psicofonías y eran tantas y tienes tantas que, claro, te sorprende porque no es fácil recoger psicofonías y aparte también lo que hemos hablado muchas veces, el hecho de que no con todo el mundo hay que ver una conexión y ellos saben con quién quieren hablar. Sí, yo tengo más que comprobado que ellos saben cómo eres y saben cosas de tu vida. Aunque parezca algo sorprendente, es que me lo han demostrado. Yo todo lo que sé es por lo que las voces han dicho. Esto de las psicofonías hay que tener mucho cuidado porque las primeras que yo recogía eran superficiales. Esto hay que dejar bastante claro. Superficiales son muy raras, ¿vale? En muchos sitios, por ejemplo, el sitio que estoy analizando ahora no hay ninguna, pero ninguna. El sitio anterior que fui, en abril del año pasado, una ermita del siglo XII en alto de la montaña, que se dejó de utilizar a final del siglo XVI, pues no hay ninguna superficial. En cambio, yo saco un vídeo con los resultados de cada grabadora, de cada ronda de preguntas. O sea, tú multiplica eso, si hacemos 2 rondas de preguntas, 4 grabadoras, me sale el audio y el vídeo, pues multiplica los resultados que tengo. En este sitio, pues eran 4 grabadoras también, eran 4 grabadoras y suerte entre comillas que la grabadora de Marta Fontana, la chica que escribió el libro de La Casa de Brillos, que también venía, su Tascam no funcionó en ningún momento en la casa, que es bastante curioso. A veces pasan estas cositas. Nos dimos cuenta en la grabación que hicimos en el sótano, porque la estábamos viendo y vimos que la luz parpadeaba y dijimos, esta grabadora está parpadeando y no funcionó. Y no grabó nada en toda la casa. Y es una grabadora que ella la utiliza mucho y de hecho a la semana siguiente la volvió a utilizar en su casa y funcionó perfectamente. En cambio en la casa no pudo hacer ninguna grabación. En Berries, por ejemplo, piensa que grabamos con 6 grabadoras más el audio y el vídeo. Tú imagínate la cantidad de grabaciones que salían de allí. En cada habitación hacíamos una ronda de preguntas. Hicimos 2 recorridos por toda la casa. Ahí estuve pues año y medio, más de 2.000 horas analizando los audios. Y ahora saqué 40 vídeos. Y estuvimos en la casa 3 horas y media. En 3 horas y media saqué 40 vídeos. Y piensa que era cuando yo empezaba, que llevaba un año sabiendo lo de debajo del ruido blanco, que es donde están la mayoría de, bueno, casi todas las psicofonías. Que eso solo lo hago yo. Ujú. No, no, y sobre todo, bueno, en este caso, lo que me comentabas y me has comentado es que eh,
no es lo que muestran muchos investigadores, ese temor, ¿no? Ese miedo, ¿no? Que se quiere trasladar en este sentido. En ningún momento han sentido ese sentimiento, todo lo contrario. Y a mí me gustaría también saber, Roche, qué es lo más que te sigue sorprendiendo de este fenómeno y si tienes alguna experiencia que todavía no seas capaz de explicar y que quieras compartir con nosotros. Bueno, es que lo que digo siempre, a ver, yo me baso en lo que he sacado con estas voces. Y estas voces nunca me han dicho nada malo, pero en ningún sitio, nunca, al contrario. La única que era un poquito así mal encarada es la vieja de la casa de Verges, que es la protagonista. Gracias a recoger tantas grabaciones sabemos lo que pasa en los sitios. Incluso manda información que en ese momento desconocía, que luego he comprobado que era cierto lo que me habían dicho esas voces, a lo mejor meses antes. Nosotros, bueno, yo, que soy el que lo hace todo, pues de miedo, de terror, de cosas, es que nunca en ningún sitio, te digo. Normalmente el que mete cosas de miedo es porque quiere vender, como hicieron los Warren, por ejemplo, en su momento, o investigadores que te explican historias que son mentira, todo de que aquí ocurrió tal cosa, tal otra. Yo explico siempre la historia real, la historia de la que me he documentado. Y he descubierto que en sitios que mucha gente dice que han pasado ciertas cosas es todo mentira. ¿Por qué? Porque quieren vender. ¿Qué vende? El miedo, el terror. Y esta gente, como lo que quiere es vender, pues se inventa cosas. Yo no me invento nada porque primero no vendo nada. Del libro no saco ni un euro tampoco. Yo es lo que he sacado por estas voces. Y lo que estas voces me han dicho. Y a mí me han demostrado, por ejemplo, más clara que es el lugar, pese a lo que ocurrió allí, que fue una tragedia, murieron 5 personas. Me han demostrado mucho cariño cada vez que he ido. ¿Entiendes? Y eso lo dicen las voces. Por lo tanto, de miedo nada. Es que no, Ujú. en ningún sitio. Ellos simplemente lo que quieren es explicar su historia, te responden las preguntas que tú haces. Por eso es importante llevar varios dispositivos, porque a lo mejor en una grabadora no recoges la voz que dice la respuesta, pero en otra sí. ¿Entiendes? Y lo que quieren ellos es explicar la historia. Eso es lo que me gustó mucho cuando hablo de estos temas, siempre, ¿no? El hecho de que personas como tú, Roche, me comentan que lo que están buscando es comunicarse con alguien que les dé una explicación. Hay personas que van más allá, ¿no? Que muchos están atrapados o quieren pasar al otro lado, que son energías. En este caso, ¿qué explicación le darías? Porque también me dijiste eso, que me pareció también algo muy, muy positivo, ¿no? El hecho de que te sientes incluso mejor con ellos que con que con las personas, ¿no? Que están aquí entre nosotros, el hecho de poder transmitir su mensaje. Pues sí, es curioso y me lo dicen muchas veces, es que tú te fías más de ellos. Digo, es que ellos nunca me han mentido, nunca. En cambio, los vivos, pues bastante. Ellos nunca me han mentido. Ya te digo, a veces me han dado datos que luego he corroborado que lo que me habían dicho era la verdad y en su momento lo desconocía totalmente. Ellos explican su historia y quieren que lo cuente y eso me han dicho, cuéntalo, explícalo. ¿Entiendes? Es lo que hay, simplemente es eso. Yo tengo una teoría que las pongo en el libro, ¿vale? Para mí, no todo el mundo cuando fallece se queda en ese espacio. Yo le llamo entre dos aguas. El siniestro de Darnell le llamaba interfase, ¿vale? Y Paloma Navarrete, por ejemplo, también hablaba de ese espacio intermedio. Quedan allí, no son muchos, son pocos. ¿Por qué? Porque han tenido una muerte trágica o están muy ligados a un sitio, como la vieja de la casa de Betty está muy ligada a ese sitio porque era su casa y le pasaron cosas en esa casa. Y están un tiempo que para nosotros pueden ser a lo mejor 60 y pico años, como es lo que pasó en Masclará, o a lo mejor 100 años, pero para ellos el tiempo allí no existe porque están en otro plano, en otra dimensión. Están ligados. No quiere decir que estén en el lugar, ¿vale? Yo me he dado cuenta por las grabaciones precisamente de que ellos van y vienen, son energía, no están fijos en el sitio. Porque yo capto muchas voces que dicen, no ha venido, ahora viene, ya llega, pregunto por alguien que estuvo en esa casa, pues no está, ahora llega, ya ha venido, ¿entiendes? O sea, ellos son energía y cuando ven que alguien quiere hablar con ellos, entonces acuden al lugar, a un lugar de lo que ellos están, digamos, especialmente ligados. Pero están un tiempo, luego ya trascienden a donde supongo que iremos todos. Yo llamo que es nuestro hogar, porque esto no es nuestro hogar, desde luego. Pero ya te digo, la mayoría de las personas van directamente a ese sitio. Pero estas personas crean un tiempo en ese espacio intermedio, ¿vale? En esa interfase, que son con los que nosotros podemos, digamos, interactuar. Hay personas que tienen, por ejemplo, dones, como por ejemplo los dolinares, que ven esas personas. Yo como no tengo ningún don y soy un ladrillo, yo nunca siento nada, pues la única manera que tengo de contactar con ellos es a base de las grabadoras.
Bueno, algo tendrás, Rochi, porque ellos conectan contigo y como decías que me quedé con lo que apuntabas al principio también, el hecho de que ellos saben, nos conocen, saben con quién hablan y con quién no. O sea que si Sí, hablan sí. contigo es porque se sienten cómodos y tu don tienes también para eso. No, no, yo no tengo nada. Mi don es que soy muy, ya te he dicho, muy cabezón, muy curioso y estoy muchísimas horas, pero muchísimas. No, yo pienso, mira, al principio es que no captaba casi nada, me costaba mucho, tenía que ir muchas veces a un sitio. Lo que pasa es que ellos sí que saben, como ya te he dicho, cómo eres y saben en el plan de que vas. Y si ven a alguien que va en plan de que no les gusta, pues no. Y si vas con alguien que no les gusta, ellos también te lo dicen. Yo fui a más con una chica que no les gustó nada y me lo dijeron. Cuando analicé los audios, preguntaba por mi compañera Clara, que es la que normalmente había venido allí conmigo, que ella sí que les caía bien, y que dónde estaba Clara, que qué hacía con esa, que por qué no había venido la rubia. Allá la llaman Clara la rubia, porque es muy rubia. O sea que ellos te lo dicen todo, no se cortan un pelo. Si, por ejemplo, mi hijo, Eric, que es el mayor, que es historiador, ese había venido conmigo a Masclará 5 veces. Y una vez les pregunto que estaba con él, digo, ¿sabéis cómo se llama mi hijo? Y una voz, cuando limpio el audio, dice, Eric, siempre te acompaña. Qué O sea cosa. que, ¿saben? Incluso ya te digo, a sitios que y la primera vez que iba, como esa ermita del siglo XII, fui con una chica que ya había visto la ermita, me lo dijo, digo, pues vamos un día a grabar. Y fuimos un día a grabar allí, digo, está a lo alto de la montaña, totalmente aislado aquello, y ella en ningún momento me llama Roche. Y cambié, capté allí voces que me llaman Roche, cuando ella en ningún momento me llama Roche, que es curioso. O sea, que sabía cómo me llamaba yo sin haberlo dicho. No, no, súper curioso, la verdad que sí, que cada palabra o cada cosa que me comenta, bueno, como hemos hablado, ¿no? Me ha llamado bastante la atención y para bien siempre. Y ahora vamos con tu libro, Roche. ¿En qué momento sentiste que había llegado la hora de compartir tantos años de investigación con ese libro? Ellos nos hablan. Pues mira, la verdad es que no tenía nunca intención de escribir nada porque yo nunca había escrito nada. Ningún artículo, no había escrito nada. Y mucha gente me lo decía, ¿por qué no escribes algo de tus investigaciones? Y yo siempre decía, cuando me jubile que tendré más tiempo, pero para quitármelo de encima, ¿sabes? Y esto fue, mira, cuando acabé con la investigación de Verges, como acabé tan saturado después de, ya te digo, año y medio, más de 2000 horas, que si lo hubiera hecho hoy en día, hubiera estado más tiempo y hubiera sacado el doble de vídeos, o hubiera sacado 80, porque ahora sé más que entonces, obviamente. Pues cuando acabé dije, voy a parar un poco. Y entonces me vino a la cabeza, como había estado en varios sitios interesantes, digo, voy a empezar a escribir a ver qué. Y empecé a escribir y bueno, le mandé las primeras páginas a Marta Envid, una compañera, una divulgadora que me ha entrevistado varias veces, y ella como había escrito algún libro, digo, se lo voy a mandar a ella a ver qué le parece. Y me dijo, ¿tú has escrito alguna vez? Digo, yo nunca. Dice, pues está muy bien escrito, muy bien explicado todo, y me animó. Y dije, bueno, pues seguiremos plante. De hecho, ella me escribió el prólogo del libro y Marta Fontana de la Casa B me escribió el epílogo. Y me puse, yo como soy muy constante, cuando me pongo con algo, igual que con las psicofonías, igual que cuando pintaba cuadros, como he visto alguno que de cuando pintaba yo, pues me puse en 2 meses y pico y ya había escrito el libro. Y entonces dije, bueno, lo que digo hay que demostrarlo, porque claro, a mí me gusta demostrar las cosas. Y con mi hijo pequeño que había estudiado informática, dije, oye, ¿cómo podemos poner psicofonía? Dice, hombre, con códigos QR. Entonces él me hizo los códigos QR. Yo tuve que revisar, tú imagínate los 40 vídeos de Verges para seleccionar las mejores psicofonías o algunas de las mejores. Seleccioné 33, de McLaren también revisar casi 30 vídeos que tenía, de otros sitios. Y bueno, y dije, pues entonces ahora sí que está bien, porque ahora yo, por ejemplo, en el sitio, cuando escribo la historia del sitio, la historia real, digo, pues fuimos aquí en este momento y una voz dijo tal cosa, ¿vale? Y entonces tú puedes escuchar lo que dijeron esa voz directamente con el móvil, gracias a los códigos QR, porque están puestos en el mismo orden que yo las digo en el libro, ¿entiendes? O sea que es bastante curioso. No, no, me parece súper interesante como me lo comentaste y seguro que los oyentes que ahora te están escuchando también lo van a agradecer. Es una muy buena idea porque al mismo tiempo que están leyendo el libro pueden escuchar, ¿no? Esas psicofonías que comentas. Pero ¿qué va a encontrar el lector cuando abra las páginas de tu libro, Roche? Bueno, yo al principio explico un poco por encima cómo lo hago. Tampoco quería meter mucho el tema técnico porque este libro, por ejemplo, lo ha leído mucha gente que nunca le ha interesado el tema paranormal y les ha encantado. Entonces dije, bueno, explicaré un poco por encima cómo lo hago, sin profundizar mucho, y luego voy a explicar algunos sitios en los que he estado investigando. ¿Vale? Explicar historia y entonces poner las psicofonías. Luego también pongo mis conclusiones, lo que yo creo, como esto que te he dicho de ese espacio intermedio en el que están estos entes, estas entidades. Y bueno,
prácticamente era, digamos, reflejar lo que sabía hasta entonces. Que luego lo que pasa, este libro lo escribí hace 2 años, en el libro me parece que pongo que los sitios con mucha historia, de mucha antigüedad, no hay muchas psicofonías. Eso lo tendría que rectificar, como ya te he dicho, en esa ermita del siglo XII saqué un montón de vídeos y en esta casa que es lo que estoy analizando, que es del siglo XVIII, pues estoy sacando también un montón. O sea, de cada grabadora, de cada ronda de preguntas, un vídeo. Mira, el último lo subí el lunes, el del sótano, de una grabadora, dura 35 minutos. Todos son psicofonías, las repito 2 veces. Entre las respuestas en las preguntas, que ahora logro sacar de mínimo 5 o 6 frases o palabras hasta 10 en cada pregunta, de EVs, que esto es muy importante, que yo ya llamo entre voces, que son las voces que se cuelan, mira, que nosotros estamos preparando los dispositivos, hablando y tal, en ese momento, en los espacios que nosotros no hablamos, que puede ser de 1 o 2 segundos, se cuelan muchas voces que hablan sobre lo que tú estás hablando en ese momento. Pues en este último vídeo puse 33, nada menos, en una grabación de 22 minutos que duraba. Y en el anterior, que era el primer vídeo de este sótano, de la primera grabadora, pues también puse 21 EVs, más toda la psicofonía que salía en la ronda de preguntas. Y algunas son súper claras, sobre todo las EVs son muy claras. Y eso que ya te digo, en este sitio no hay ninguna superficial. Todas están bajo ruido blanco. De ahí el trabajo que supone sacar todo eso. No, no, trabajo que lleva, como decía, 7 horas diarias dedicado a esto, tremendo, me parece. Sí, pero lo hago porque obtengo muchos resultados. Obviamente, si voy a empezar esto y no voy a tener resultados, pues me voy a dedicar a otra cosa, o a seguir pintando cuadros. Pero No, como no, veía que es cada vez sacaba más, y ahora claro. ya, y te responden a las preguntas, te cuentan cosas que tú no sabes, y logras formar la historia de lo que pasó en el sitio, y ya te digo, es que es así. No, no, y sobre todo que te gusta. Bueno, de los cuadros, hay que decir que está muy bien, que también te puedes seguir dedicando a ello, porque la verdad que, bueno, lo que me enseñaste está muy bien pintado, ¿eh? Yo es que soy muy metódico, yo soy muy detallista. Y ya te digo, yo sabía cuando acababa de pintar un cuadro, cuando de tanto retocar empezaba a pifiar, decía, uy, ya, para y fírmalo y ya está. Y con la psicofonía me pasa igual, ¿eh? Con algunas, como quiero que estén lo máximo de claras posibles, algunas las estropeo, tengo que volver a empezar otra vez y bueno, y son Ujú, muchas horas, pero ya te digo, la satisfacción de lograr los resultados que yo logro, que no los logra nadie. Yo te he ujú. pasado, me das de 33 psicofonías, seguro que nunca has escuchado ninguna tan claras como esas. No, 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 la verdad que sí, y sobre todo lo difícil fue elegir las psicofonías, que a eso vamos ahora, Claro. que estoy convencida que los oyentes están pendientes de escuchar alguna de esas psicofonías, decir que me encantaría, lo hablamos antes también de entrar, tenerte en otro episodio, porque hoy vamos a poner, bueno, cuando te dije que iba a poner las que iba a poner, dice, pero tan pocas, digo, bueno, pero yo prefiero quedarnos así y otro día pues seguir poniendo más psicofonías porque como bien comenta, se entienden perfectamente y yo veo el trabajo que hay detrás. Y Menudo algunas, trabajo. ahora te diré cuáles están debajo de lo blanco. Lo digo esto para la gente, hay mucho purista en este tema que dice que no hay que tocar la psicofonía, no hay que tocar los audios. Bueno, pues si no tocas los audios no vas a pillar prácticamente nada. Mm. Y en el libro pongo muchas, por ejemplo, 4 aviones de hélice antiguos que capté en Berge que duran bastante. Todo eso está bajo ruido blanco. Todo lo que yo saco en las preguntas, normalmente las preguntas es todo bajo ruido blanco. O sea, tú escuchas al audio y no escuchas nada. En cambio, en Verges, en esa casa, sí que muchas EVs eran superficiales y algunas, como algunas que vas a poner, no las he tocado porque se escuchaban así. Y toda la psicofonía la recoge un aparato solo. O sea, en el momento que un aparato te recoge una voz, otro aparato te recoge otra voz, otro y otro. Como ya te he dicho, en Berges eran 7 aparatos grabando. Y en cada uno en el mismo momento recogían voces diferentes. Y lo que dura la ronda de preguntas, nosotros lo hacemos como hacía el señor Darnell, también mejor que hubo antiguamente. Hacemos una pregunta, total silencio, esperamos de 40 a 60 segundos, ¿vale? Y en ese audio, debajo del ruido blanco, son todo voces. Y en cada grabadora, en cada dispositivo, son voces diferentes. No, no, tremendo, y sobre todo, lo importante que los acabas de explicar ahora, ¿no? Hacer esas preguntas y estar en totalmente en silencio, incluso conteniendo la Vale, respiración, si es necesario. sí, sí. Yo por eso es que escuchan muchas tonterías de gente porque o lo ha oído algún experto, entre comillas, o cosa que se escribió en un libro de hace 40 años. Por ejemplo, que estas entidades necesitan del ruido externo para generar una voz. Mira, yo todas las voces que saco son en silencio, sobre todo en la ronda de preguntas, y estas EVs que yo llamo las entrevoces son en momentos que no hablamos.
Por ejemplo, mira que estamos preparando las grabadoras, hablando y tal, si hay 1 o 2 segundos que no hablamos, ahí yo sé que están, ¿vale? Pero es un hueco que no hay ruido ninguno. Y hay sitios como, por ejemplo, en Verges que se escuchaba la voz perfectamente. O sea, que ahí no tuve ni que subir de ruido blanco porque que se escuchaba. Pero ya te digo, como en Verges son sitios muy, muy, muy raros que pase esto, que tú puedas recoger voces superficiales. Eso pasa en muy pocos sitios. En Masclarar me pasó al principio, hasta la cuarta visita, por una cosa que pasó, que lo explico muy bien en el libro, y a partir de la cuarta visita, las otras visitas no había ninguna superficial. Todas eran bajo ruido blanco. Ellos me dieron la clave allí, en Masclarar, por eso es el sitio que tengo más cariño, donde estaban el 99% de las voces. Me dijeron, estamos aquí. Y a partir de entonces fue cuando ya me disparé. Eso fue en diciembre del 2020. Pues ahí está el libro que después diremos, Rochi, dónde lo pueden conseguir. Aparte también aquellas personas que yo sé que eres una persona que no te gusta mucho, a ver, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo puedo explicar? Pregonarte, sino que, bueno, te mantienes, tienes tu espacio, pero bueno, para aquellas personas que quieran investigar más sobre ti, pues te pueden encontrar seguro donde nos indicas y sobre todo ese libro, ¿no? Que estoy convencida de que los oyentes quieren tenerlo para escuchar esas psicofonías y conocer la historia de cada una de ellas. Sí, Entonces, sí, sí. no, perdona. Yo tengo una página en YouTube, que es donde cuelgo todos los vídeos que voy haciendo. Últimamente es cada 3 semanas o un mes, porque es mucho trabajo. Y si quieren ver el trabajo que tengo, allí tengo más de 140 y pico vídeos. Desde los primeros, que la calidad no es igual, ni de la calidad del vídeo, ni de las psicofonías, como ahora, porque claro, esto es como todo, a base de práctica vas aprendiendo, vas haciendo mejor tanto los análisis de audio como cuando montas el vídeo con los resultados. Ahora tiene mejor calidad que tenía antes, obviamente. Pues vamos a ello, Rochi, vamos a escuchar la primera. ¿Hay alguna manera de contactar con vosotros? Esta se captó en Masclará. Esto es, está debajo del ruido blanco. Como ya te he dicho antes, las que son preguntas están debajo del ruido blanco. Aquí pregunta Clara, mi compañera, ¿cómo puedes contactar con ellos? Y una voz grave dice, todos murieron. Y es lo que pasó. Los 4 compañeros de Kiko Sabaté, que era el líder maquis que estaba en la casa, murieron. Él se logró escapar la noche, pero luego murió el día 5, lo mataron el día 5 en San Celoni. O sea, para que veas que ellos siempre te dicen lo que pasó en el sitio. Igual que mi hijo preguntó por uno de los 2 que se rindió la mañana del día 4, Ruyén Madrigal Torres, y una voz dice, muy clara también, dice, lo han matado, porque lo mataron, como a todos. No, muy duro. Puse esta, elegí esta, pero había muchas más y había una que también me llamó la atención, que era la de como que era muy dramático todo lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Mucha sangre, mucho dolor. Sí, esa también es muy buena. Sí. Sí, a mí me llamó bastante la El atención dolor y también. sangre, sí. Mm, Sí. Y mira, capté la de la niña riendo y una voz que Sí, dice, se ríe, y otra dice, sabes que no. Esa fue, no sé si fue la segunda visita. No sabía muy bien, sabía la historia en general. Y luego capté, no sé si al mes siguiente, otra que decía, el bebé llora en casa, ¿no lo oyes? Y un shh, como haciendo callar. Pues al año siguiente, gracias a un libro que encontró mi hijo que te describe todo lo que pasó en la casa, desde que salieron de Francia los maquis, lo que pasó en la casa y hasta que murió Kiko en San Celoni, resulta que ese matrimonio que conocía a Kiko, que vivía en la casa, el Ángel y la María, tenían una niña pequeña. Y yo cuando capté esa psicofonía no tenía ni idea. Para que veas que a veces captas cosas y dices, ¿y esto por qué? Bueno, y más cosas que explico en el libro, ¿no? Y ahora lo leerás. Cosas que en el momento que los captas dices, ¿y esto por qué? Luego te enteras cuando sabes tú la historia, ¿por qué captaste esas voces que decían eso? Pues es muy importante conocer la historia o lo máximo que se pueda de la historia del lugar. no, yo estoy convencida también que los oyentes están pendientes. He puesto poquitas, también porque así es una manera de que pues en el libro puedan escuchar las siguientes como la que vamos a escuchar ahora. Vale, pues esta es de las primeras que capté en Radio Liberty, que fue, como ya te he dicho, el sitio donde empecé digamos, a grabar ya con bastantes resultados. Bueno, bastantes. Comparado con ahora no, pero toda superficial. Esta es una pregunta, ¿cómo estáis? Como si nos preguntaran a nosotros cómo estamos. También pillé otra que decía, matadlos, muy clara. Que Ujú. supongo que no a nosotros, porque de esa emisora se enviaban órdenes codificadas a gente que tiene filtrados en el otro lado del planeta cero. O sea, se mandaba propaganda de la Unión Soviética y aparte se mandaban órdenes codificadas. Y ahí pillé algunas bastante interesantes y siempre tienen relación con lo del lugar.
Por ejemplo, pillé otra muy buena que dice poder político, porque era lo que se estaba manejando en esa época, era plena Guerra Fría, poder político. Y ahora viene una que me gustó, que bueno, ya me explicaste antes, que suelen recoger bastante. Comida. De nostalgia. Sí. Más de pocas. Sí. Ya. Sí. Era la habitación donde acabamos viniendo todos en la cámara. Porque era la cosita. Sí. Sí, esta es superficial. Como ya te he dicho, en la casa, esta de la casa de Verges, ahí se captaron bastante superficiales. Esta no la tuve que tocar, salió así. Y esto lo dicen en muchos lugares. Lo de que te veo, te estoy viendo, o... Yo tengo la teoría de que cuando llegan las entidades al lugar, al principio, si no todas, algunas no nos ven, porque eso lo dicen mucho. ¿Dónde está? No lo veo. A lo mejor otra voz le contesta, está ahí delante. ¿Entiendes? Y el te veo es muy típico en muchos sitios de decir te veo, como que ellos quieren decirte que te están viendo, ¿vale? Y te ven físicamente. Igual que saben que mi compañera Clara era rubia, porque le llaman Clara o la rubia, porque era muy rubia. Y siempre le llaman Clara o la rubia, una de dos. Ellos te ven físicamente como eres. Ujú. Está muy bien ese apunte, ¿no? El hecho de que a veces la sensación es como que están ahí, pero que no interactúan, sino como que es sonido, ¿no? O energía que queda en el lugar, pero en este caso sí interactúan y saben quiénes somos y cómo somos, Sí, así sí, que está muy sí, sí. bien. Una que me encantó, porque es que la voz me impactó. La vamos a escuchar ahora. Y ahí quiero preguntar yo por la puerta, si es una puerta. Si está en la puerta, y quiero preguntar por qué esa pared está así. Pues esta es otra EV entre voces. Esta también se captó tal cual, ya te digo, como todas, con solo una grabadora. Y esta se la mandé a Marta Fontana y le dije, mira lo que acabo de captar. Y ella dijo, parece Constantino Romero del otro lado, porque la voz era preciosa y súper clara. Esta no la toqué nada, o sea, como la de Te Veo, esta la capta así. Y fíjate que ellos, en las EV sobre todo, siempre están hablando o sobre lo que estamos haciendo o sobre lo que estamos diciendo. Por eso, aquí se escucha a Gemma Fontana, la hermana de Marta, que esto fue al acabar de la ronda de preguntas en la habitación de los padres, que fue el primer sitio que hicimos la ronda de preguntas. Íbamos a ir a la habitación siguiente, que era de la tía Conchita, y dice, cuando vayamos a la habitación de la tía Conchita, tengo que preguntar si había una puerta, porque esa casa tiene unos 1000 años de historia, imagínate. Había sido hospital de pobres durante la Edad Media, y era más grande esa casa, lo que pasa es que la cortaron por un lado. Y el hospital de pobres ya sabemos lo que era. Metían a la gente a morirse allí. Y he captado bastantes voces que hablan sobre eso. Y ella está diciendo, tengo que mirar, tengo que preguntar si había otra puerta, si había una puerta allí, cuando era más grande la casa. Y esa voz dice, la habéis cerrado. Como diciendo, la habéis tapiado. Como diciendo, sí, había una puerta, pero la habéis tapiado. Y cuando fuimos a la habitación siguiente, sí que mirando en una pared, sí que parecía que había como una marca de una puerta. Porque sabes, cuando se tapia una puerta o una ventana, siempre queda una marca. Y sí que parecía que había habido una puerta ahí de cuando esa casa era más grande hacia ese lado, es curioso. Pero para que veas que las EVs siempre se están metiendo en lo que estás hablando. Igual que estoy hablando cuando acabamos en la sala de ping-pong en la tercera planta, que es el sitio peor de la casa, íbamos en la habitación de los chicos que está al lado, y le estoy diciendo a Gemma Fontana, cuando vayamos a la habitación de los chicos tenemos que preguntar sobre cuando era hospital de pobres y tal. Y en ese momento una voz también superficial, súper clara, dice cierto, pero contundente, como diciendo, sí, cuando vayáis preguntáis. Para que vea que siempre las EVs hablan sobre que tú estás hablando lo que estás haciendo en ese momento. Yo, como digo, siempre son muy chismosos. Siempre están ahí atentos. Sí, siempre están al tanto de lo que estás haciendo y diciendo, siempre. No, ya me doy cuenta, ¿no? Que están pendientes, ¿no? Y con esa necesidad de interactuar, ¿no? Con nosotros. Sí, incluso me pilla cuando estoy poniendo las grabadoras, voces que dicen ponla adelante o ponla aquí o ponla a un lado o ponla detrás. Y saben que le grabamos, a mí me lo han dicho. Y te hablan de la grabadora, saben lo que es una grabadora y saben que les grabas. Incluso alguna vez me ha dicho no me grabes, pero normalmente ellos sí que quieren que les grabes porque quieren expresarse. Y súper interesante. Por eso te digo que pocas he elegido, pero bueno, espero más adelante poder compartir más con los oyentes junto contigo también. Y vamos a terminar con una que también me llamó la atención. No toques la puerta, ¿vale? No, porque he puesto una grabadora, ¿vale?
esta también es de la casa de Verges. Esta está bajo ruido blanco, ¿vale? Y fíjate que estamos hablando y dice, ¿quién es él? No lo entiendo, como si hay alguna entidad que no supiera quién era yo, porque yo era el único hombre, porque fui con las 2 hermanas Fontana y mi compañera Clara y yo, los 4, y dice, ¿quién es él? No lo entiendo, como si no entiendo lo que está diciendo, lo que está hablando, ¿sabes? Pues muy bien, pues Roche, lo dicho. eh, a ver, esto te lo voy a preguntar, porque me gustaría preguntarte, después Tú pregunta lo que de quieras. tanto tiempo escuchando voces, ¿no? Que personas pues creen imposibles, porque no todo el mundo cree en esto. Ya. Si pudieras resumir en una sola frase qué has aprendido todos estos años de investigación, ¿cuál sería? Que puedas compartir con los oyentes, los que creen y los que no. Vale, mira, yo nunca he tenido creencias sobre nada. Yo siempre digo, bueno, si tú eres capaz de esto, demuéstramelo. Y yo cuando me metí a esto, bueno, entré sin ninguna idea ni religiosa, ni de que se iba a captar algo, simplemente, bueno, a ver si captaba algo. Y yo la conclusión que tengo de que me dedico a esto es que he logrado saber, porque claro, si tú captas una voz, solo una voz, como esa de la habéis cerrado, de algo físico, bueno, algo que no es físico, pero que está ahí a tu lado, ¿vale? Y te está viendo y te está escuchando, y lo capta un aparato solo de los 7 que había en esa casa, eso es que hay algo ahí, una presencia que es inteligente, que está contigo ahí al lado. Y eso te demuestra que después hay algo. O sea, no es simplemente captar voces por gracia. Mira, qué gracia que he captado. No, no. Eso te demuestra algo, que después hay algo más. O sea, algo tan gordo, tan importante como eso. Y es que no es una voz, es que ya te digo, tengo miles y miles que te demuestran una y otra vez que son inteligencias que están ahí. Son Pues inteligencias que están ahí, y están contigo, hablan, te responden, a las preguntas que haces, hablan sobre lo que estás haciendo, te conocen. Eso yo creo que hay que decir algo. Ya te digo, no sin meterme en temas religiosos ni ningún tipo, porque a mí la religión, mira, tengo 2 hijos, ninguno de los 2 está bautizado, con eso te lo digo todo. Yo me metí siendo aséptico, como hizo, por ejemplo, el señor Darnell, era un científico, mentalidad científica, ingeniero químico, no era profesor, porque a todo el mundo le gusta llamar profesor a este y al otro. Era un hombre que le interesó este tema y se puso a investigar, a ver, que saliera escéptico al principio. Y luego acabó más que convencido de que eran voces que estaban en esa interfase, como la llamaba, ese otro lado, que no es el otro lado definitivo, como ya te he contado. O sea, para mí eso son pruebas, y ya te digo, no son 1 o 2, son miles. Y eso te demuestran algo. Claro, no eres creyente, pero ahora me vino a la cabeza también lo que comentabas de que también me pareció llamativo y algo pues muy positivo y que da esperanza, que no permanecen aquí siempre y que Mm. se van a ese lugar donde tienen que estar. Sí, donde iremos todos. Yo le llamo mi hogar, bueno, nuestro hogar. Ese sitio, o esa dimensión, ese plano, como quieras llamarlo, es nuestro hogar de verdad. Nosotros, mira, a mí me preguntaron en un programa una vez si creían en el infierno. Digo, y tanto, estamos en él. O sea, para unas personas mucho más que para otras. ¿El por qué? Supongo que lo sabremos cuando vayamos al otro lado. Porque hay cosas que las piensas y dices, ¿y por qué? ¿Y por qué estas personas sufren tanto? Otras personas parece que lo pasan muy bien. ¿El motivo cuál es? No lo sabemos. Hay teorías, pero yo creo que eso lo sabremos cuando vayamos al otro lado. Pero ya te digo, con estas entidades, que eran personas obviamente, con las que contactamos, son una mínima parte. Lo digo porque mucha gente piensa que puede contactar con su padre fallecido, con su abuela. Por mi experiencia, no. Son personas que han quedado ligadas a un sitio durante un tiempo por unos motivos y son una mínima parte. La mayoría no quedan en ese espacio intermedio. Van directamente de donde iremos todos, supongo. Por las voces que he captado, pienso. No, y nos vamos a quedar con eso porque, bueno, siempre nos quedamos con ese punto de positivo, de esperanza, ya bastante complicados este mundo, ¿no? Para Pues quedarnos sí. con cosas negativas. Con ganas de más, así que yo espero, Roche, que podamos hablar en otra ocasión y me queda solamente preguntarte por tu libro, ¿dónde se puede conseguir? Aquellos oyentes que estén escuchando y lo quieran. Pues mira, está en Amazon, está en la Casa del Libro, en cualquier librería si lo piden. La librería lo pedirá la editorial, que es Editorial Guante Blanco, del amigo Oscar Fábrega.
Y bueno, lo tienen ahí. Y ya te digo, el que quiera escuchar los trabajos que hago, pues en YouTube, busque José Luis Roche y ahí está mi canal con los vídeos que he ido colocando. Está todos los 40 de la Casa de Verges, los de Más Clara, de todos los sitios que he estado oyendo. Y una cosa que no te he dicho, que es bastante importante, es la experimentación. Por eso me metí una vez con mi hijo en una cueva de arriba de una montaña, 70 metros de profundidad, y digo, sin pensar captar nada. Digo, aquí es que nunca ha vivido nadie, nunca ha habido nada. Pues capté 80 y pico psicofonías en 15 minutos que grabé con las 4 grabadoras. Y inteligentes. Y algunas superficiales. Para que veas que esto no es algo que... Pues hay que experimentar y ver, a ver, ¿qué es esto? Porque yo quería saber qué era esto. Y ya me lo han explicado. No, tremendo, porque claro, uno siempre relaciona el hecho de escuchar psicofonías, esas voces, en lugares con historia, en lugares donde ha existido personas. Por eso quise ir a esa cueva. Digo, aquí nunca ha vivido nadie. Digo, es una cueva que te tiene que arrastrar unos 4 o 5 metros porque tiene como medio metro de altura la entrada. Yo cuando vi la entrada dije a mi hijo, esto es la cueva. Nos tuvimos que arrastrar y luego meternos, que es muy estrecha, esto de roca, y cada vez el techo se hace más alto. Había 2 puntos que casi no podíamos ni pasar. Digo, aquí, bueno, obviamente ni cobertura de móvil ni nada había allí. A 70 metros de profundidad, imagínate. Pues capté 80 y pico. Tengo 4 vídeos de ese sitio. Bueno, y se puede, ya que ya tengo curiosidad, Roche, ¿qué tipo de psicofonía? Bueno, había una muy clara, superficial, que dice, vengo con ustedes, como si alguien venía con nosotros. Otra, estaba captando el vídeo cuando íbamos por la cueva y decía, parece Sir la guerra. Otra que, esa es muy curiosa, porque casi al final de la cueva, en una pared había escritura antigua, al final del siglo XIX, principio del XX, con los nombres de gente que había entrado en la cueva. Y me hizo gracia uno que ponía José Pérez. Digo a mi hijo, mira, pone José Pérez. Y tenía la grabadora grabando, porque claro, hicimos una ronda de 3 o 4 preguntas, porque ¿qué vas a preguntar? No huevo, claro. Y la dejé grabando allí. Y eso, en una de las grabadoras recoge una voz y dice, José Pérez no lo quiero. O sea, yo acabo de decir el nombre de José Pérez y esa voz dice, José Pérez no lo quiero. O sea, bastante curioso. Tremendo, bastante curioso. Roche, pues que te digo que un enorme placer tenerte por primera vez aquí en Dimensión Oculta y esperamos escucharte pronto. Pues cuando quieras, ya sabes, yo estoy aquí para hablar de estos temas cuando quieras. Siempre estoy dispuesto. Muy bien, pues venga, un abrazo enorme, nos escuchamos pronto. Un abrazo, Carmen. Las psicofonías siguen siendo uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo. Algunos encontrarán respuestas en ellas, otros nuevas preguntas. Lo importante es seguir investigando con respeto, rigor y la mente abierta. Gracias, Roche, por compartir con nosotros tu experiencia y acompañarnos en este fascinante recorrido por el misterio. Y a todos ustedes, gracias por estar una vez más al otro lado de las ondas. Soy Carmen Pérez y esto ha sido Dimensión Oculta. Hasta el próximo episodio, porque el misterio no se explica, se vive.